En hibridación en sp3. Ya. Entonces, parece que ya no entran más. Vamos a empezar ahorita. Hola, hola, ¿están viendo? Sí, doctora, se ve. Alguien quiere unirse, dice. Bueno, ya con eso vamos a quedar. Y empezamos, ¿ya? Entonces ahí tenemos la hibridación de orbitales atómicos, orbitales híbridos sp3, sp2 y sp. La hibridación de orbitales atómicos de los átomos de carbono, nitrógeno y oxígeno se produce en el segundo nivel, eso no se olviden, ¿ya? Donde se encuentran los orbitales S y P, los que se combinan para dar lugar a los orbitales híbridos mencionados al comienzo. Se refiere a esto, sp3, sp2 y sp. Las tres hibridaciones se dan en el segundo nivel. Veamos entonces qué es la hibridación sp3. Y aquí este es el chanchullo, que se va a combinar en el segundo nivel un orbital S con los tres orbitales P. ¿Y cuánto es 1 más 3? A coro, por favor, 1 más 3. 4, pues. Esta hibridación se da en el segundo nivel de los átomos de carbono, nitrógeno y oxígeno, donde se combinan un orbital S con 3 orbitales P para dar 4 orbitales híbridos sp3, de forma geométrica tetraédrica, variando en el ángulo. Para el carbono es 109,5, para el nitrógeno 107 y para el oxígeno 105. Es en la única hibridación que varían los ángulos. ¿Y por qué? Porque es de acuerdo a la distribución electrónica que tienen estos átomos en el último nivel, ¿sí? En esta hibridación, la otra variante va a ser la distribución de sus electrones en sus orbitales híbridos para cada átomo de carbono, nitrógeno y oxígeno. Los 4 orbitales híbridos formarán enlace sigma. No se olviden. Entonces, en la hibridación sp3, todos los orbitales hibridados son capaces de formar enlace sigma. Y aquí tenemos qué forma, habíamos dicho que va a tener la forma tetraédrica. Aquí están los 4 orbitales híbridos sp3. Esto está mostrando el carbono, pero los otros átomos van a tener la misma forma geométrica tetraédrica, pero va a variar en el ángulo, ¿sí? Aquí el carbono está indicando de 109,5, y ahí si unimos, ahí como están las rayitas con rojo, ahí está indicando al unir esos orbitales hibridados da un tetraedro, ¿ya? De ahí la forma geométrica. Este es el caso del carbono. Pero si fuera del nitrógeno, ¿cuántos electrones tiene en su último nivel energético? Tiene 5, ¿no es verdad? Entonces, en 3 de estos orbitales habrá un electrón en cada uno, y en este de arriba habrán 2 electrones, cosa que el par de electrones libres que tiene aquí el nitrógeno va a hacer que los otros 3 orbitales se replieguen un poco, y por eso el ángulo es de 107 grados. En el caso del oxígeno, ¿ya? ¿Cuántos electrones tiene en su último nivel energético? 6. Entonces,
van a tener la misma forma, pero en dos de los orbitales híbridos sp3 van a tener de a un electrón y los otros dos van a tener 2 electrones y 2 electrones, ya están los 6. Cosa que ese par de electrones libres que tienen estos orbitales va a hacer que se replieguen los otros y den un ángulo de 105. Entonces no se olviden, la misma forma geométrica, pero diferente ángulo. Ya les he explicado que es por la distribución de sus electrones en el último nivel, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de enlace van a formar estos orbitales híbridos sp3? Van a formar enlace sigma, no se olviden, puro simple enlace, ¿ya? Vamos a ver, no seamos mala gente, vamos a ver quién quiere entrar, ¿ya? Antes de pasar a la otra diapositiva, una persona. Llegaron a 79. Entonces, continuamos. Veamos la otra diapositiva. Hibridación sp2. También se da en el segundo nivel de los átomos de carbono, nitrógeno y oxígeno. Es la combinación de un orbital S con 2 orbitales P para dar 3 orbitales híbridos sp2, quedando un orbital P puro sin participar de la hibridación, de forma geométrica trigonal plana, con un ángulo de 120 grados. ¿Ven los tres? Por favor, apaguen su micrófono. Entonces, los tres orbitales van a tener, átomos van a tener la misma forma geométrica y el ángulo va a ser el mismo. Los 3 orbitales híbridos son los que formarán enlace sigma y el orbital P puro formará enlace pi, variando solo su distribución electrónica, es lo único que va a variar, ¿sí? Entonces, aquí tenemos el caso del eteno, ¿ya? Entonces, tenemos los 3 orbitales híbridos que van a formar un triángulo, son estos rojos. Esos son los que han sufrido la hibridación y el P puro, ¿ya? Es el PY, aquí en el eje de las Y, que no ha sufrido hibridación, está con los 2 lóbulos, ¿ya? Y los hibridados han tenido que sufrir de como son lobulares los orbitales P, entonces uno de ellos se ha achicado y se lo ve aquí al centro como orejita, pero acá en esta foto no se lo ve, ¿ya? Pero entonces va a formar un triángulo los 3 hibridados. Unimos nosotros estas aristas igual al otro lado y este lado. Un triángulo, por eso dice que tienen la forma geométrica trigonal plana. El caso del carbono, entonces, si se fijan acá del eteno, tenemos que tener 2 carbonos con esta misma hibridación. Esto se correspondería a este carbono de aquí y el otro lado, al otro carbono lo damos la vuelta. Entonces, con estos orbitales hibridados rojos entre carbono y carbono formarían un enlace. Y los otros 2 que quedan a este lado con hidrógeno. El hidrógeno tiene la forma geométrica de su orbital esférico, ¿no? Aquí se solaparía un S y aquí otro S. Y al otro lado igual, un S con los otros orbitales hibridados con otro orbital S del hidrógeno. Y tendríamos la unión de los 2 carbonos con esta hibridación, ¿sí? Formando el eteno. Vamos a mostrarles con globitos en las clases presenciales, ¿ya? Entonces, aquí tenemos la hibridación sp. También se da en el segundo nivel de los átomos de carbono, nitrógeno y oxígeno. Es la combinación de un orbital S con un orbital P para dar 2 orbitales híbridos sp de forma geométrica lineal. Entonces va a estar en el eje de las X, por eso tiene la forma lineal, ¿sí? Con un ángulo de 180 de este rojo a este otro orbital rojo híbrido, entonces va a tener un ángulo de 180, quedando 2 orbitales P puros sin participar de la hibridación. Ahí tenemos el PY puro,
que está en el eje de las Y, y el Z puro, que está en el eje de la Z, ¿sí? Sin participar de la hibridación, los dos PY y PZ. Los dos orbitales híbridos forman enlaces sigma, los rojitos. Es el primer enlace que van a formar al unirse con otros átomos, puede ser de diferente hibridación, pero van a formar el enlace sigma. Y los dos orbitales P puro formarán enlace pi, y ahí vemos el caso del triple enlace. Entonces aquí tenemos dos carbonos con la misma hibridación sp, entonces en donde el primer enlace que van a formar va a ser el enlace sigma entre ellos, con estos orbitales híbridos, ¿sí? Ahí están. Y con los PY puro y PZ puro van a formar el enlace pi, ¿ya? Dos de estas raíces son el PY y el PZ. Van a estar vecinos, apaguen por favor su micrófono, si no los voy a sacar. Entonces, al tener esta hibridación, entonces estos carbonos van a formar enlace, el primer enlace con su orbital hibridado sp. Este es un carbono y al otro lado con la misma forma va a estar el otro carbono y van a formar el enlace entre estos dos orbitales híbridos. Pero les queda aquí a este lado de este carbono, de este de aquí, le queda un orbital hibridado sp. Ese va a formar con el hidrógeno formando enlace con el orbital S del hidrógeno. Y como es la misma forma al otro lado, entonces va a haber igual un orbital híbrido sp que va a formar con el orbital S del hidrógeno, formando el etino. ¿Ya? Entonces, tienen que acordarse las formas que tienen. Veamos ahora con ejemplo. Aquí habíamos quedado con el B1 y el B2, ¿sí? Ahora con ustedes. De las siguientes moléculas, indique la hibridación, forma geométrica y ángulo que presentan sus átomos que las conforman, ¿sí? Entonces, aquí yo les puedo poner en el examen así el cuadrito y se olvidan, se los hago así fácil para que ustedes llenen nomás, y donde pongo átomos se olvidan qué cosa tiene que ir en esta columna, ¿sí? Entonces se refiere a los átomos que conforman la molécula que tienen en el ejemplo, ¿ya? Podemos ponerles nombre o podemos ponerle como ahora la estructura y pedirles que nombren otra columna aquí, ¿ya? O ahí abajito que den el nombre, ¿ya? O ponerles literal y ustedes que escriban la estructura y luego que indiquen las hibridaciones, forma geométrica y el ángulo, ¿sí? De una o dos moléculas, les vamos a pedir eso, y también el total de enlaces sigma y total de enlaces pi. Entonces, aquí ustedes ya tienen la estructura, entonces, ¿qué les tocaría nombrar? ¿Ya? Entonces, ¿qué van a decir? Aquí tenemos una amina secundaria en donde está el nitrógeno unido a dos grupos hidrocarbonados, ¿sí? Entonces, ¿qué nombre le van a poner? Nombrando por orden alfabético. Hola. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3 y el cuarto está en posición isobutil sería. Y el otro sería el iso más pequeñito, 1, 2, y el tercero está ramificado del primer carbono, a ser el penúltimo, ¿sí? De esta cadenita de 2, este viene a ser el penúltimo y ahí tenemos ramificado un metil. Este es el iso más pequeñito, se escribe con mayúscula la primera letra. Entonces va a ser isobutil, isopropil, amina. Entonces, me dicen que indique la hibridación. Donde dice átomos es para que indique qué átomos son los que van a presentar esta hibridación, forma geométrica y ángulo. Entonces, me fijo en la estructura, si está la estructura, y veo que están formando todos puro enlace sigma, puro enlace simple. ¿Qué forma geométrica tiene el carbono con esa hibridación tetraédrica? ¿Qué ángulo de 109,5? ¿Qué otro átomo me falta? Aquí se equivocan y me
ponen que el hidrógeno presenta hibridación. El hidrógeno pobre apenas tiene en el primer nivel su electroncito en el orbital S. Pero ¿dónde había ocurrido la hibridación? En el segundo nivel, entonces no sufre hibridación el hidrógeno. Pero el nitrógeno sí. Entonces me falta el nitrógeno. Ahí está el nitrógeno de color azul. Y como está formando puro enlace sigma, puro enlace simple, entonces va a tener hibridación sp3. ¿Qué forma geométrica tetraédrica? ¿Y qué ángulo ahí varía? ¿No? De 107 grados. Entonces ya está listo eso. Anótense el cuadrito, pongan el nombre para que practiquen. Aquí tengo otra molécula. ¿Qué se llamará esta molécula? Hola. ¿Qué se llamará? ¿Se durmieron? Hola. ¿Están escuchando, viendo? Hola, hola. Sí, doctora, sí, lo escucha todo. ¿Por qué no contesto? Bueno, no están estudiando su nomenclatura, vayan resolviendo. Antes del primer corte tienen que entregar. Entonces, por orden alfabético, primero es la E y después la I. Entonces, etil, isopropil, éter. Es un derivado de alcoholes, ¿sí? Entonces, etil, isopropil, éter. Y aquí me fijo, todos los átomos de este éter están puros simple enlaces, entonces pongo, todos los carbonos presentan hibridación sp3, forma geométrica tetraédrica, ángulo de 109,5. ¿Qué otro átomo me falta? El oxígeno es el único que presenta hibridación después del carbono en esta estructura. Y ahí tenemos oxígeno. Si está formando simple enlace, tiene hibridación sp3, forma geométrica tetraédrica. Y hemos dicho que el ángulo en esta hibridación varía, solamente el ángulo, 105 grados, ¿sí? En este otro ejemplo tenemos aquí, hay doble enlace y también el grupo carboxilo, que es característico de los ácidos orgánicos, ¿sí? Entonces, habíamos dicho que convencional, el carbono 1 y el oxígeno 1, que corresponde al carbonilo, los vamos a identificar así, carbono 1 y oxígeno 1. Y el oxígeno 2 es del oxidrilo, ¿sí? Del grupo carboxilo. Entonces, me fijo si puedo agrupar. ¿Qué átomos puedo agrupar? Carbono 1, oxígeno 1, carbono 2 y carbono 4. Puedo agruparlos, tienen la misma hibridación. Y aquí tenemos carbono 1, carbono 2 y carbono 4. Y aquí les había dicho el oxígeno 1 también se lo podía agrupar, ¿sí? Pero para que ustedes vean, apartito se los puse aquí. Pero ya saben que se puede agrupar ahí porque tienen la misma hibridación, ¿sí? Entonces, decimos átomos. Primero el nombre. Ácido, el prefijo ácido de los ácidos carboxilo. Y después indicamos si hay múltiples enlaces. Ácido 2,3 buta, ¿qué van a decir? Butanodienoico, ¿ya? O butandienoico también. Entonces, eso me dice que hay dos dobles enlaces en el carbono 2 y en el carbono 3, ¿sí? Entonces, de ahí que estoy indicando, agrupando, este podía venir, si quieren ustedes, hagan su tablita y lo ponen al oxígeno 1 ahí. Y digo, carbono 1, este de aquí, carbono 2 y carbono 4 presentan hibridación sp2. ¿Qué forma geométrica trigonal plana? ¿Qué ángulo? De 120 grados. El carbono 3 no se lo podía agrupar
agrupar. ¿Por qué? Porque está formando dos enlaces pi. Y cuando hay dos enlaces pi, ¿qué hibridación es? SP. ¿Ah? ¿Qué forma geométrica? Lineal. Y el ángulo es de 180. El oxígeno 1, que habíamos dicho que lo podíamos haber agrupado aquí, presenta hibridación sp2, igual que los carbonos, y trigonal plana la forma geométrica y el ángulo de 120 grados. El oxígeno 2 del oxidrilo está con simple enlace, presenta hibridación sp3 y la forma geométrica tetraédrica con un ángulo de 105, como habíamos dicho que varían en la única hibridación los tres átomos, ¿no? Su ángulo. ¿Alguna duda hasta aquí? Hola. Ya. Pasamos a la siguiente diapositiva y tenemos la formación de moléculas orgánicas, enlace sigma y enlace pi. Al unirse dos o más átomos para formar una molécula, el primer enlace que forman entre ellos es el enlace sigma, no se olviden. Es el tipo más fuerte de enlace químico covalente simple y se forma entre orbitales híbridos sp3, sp2 y sp. Entonces, de estas tres hibridaciones, los orbitales hibridados son los que van a formar enlace sigma. El enlace pi es más débil que el enlace sigma y se forma entre orbitales py puro y entre orbitales pz puro, que no han sufrido hibridación. Eso no se olvide. Ejemplos. En las siguientes moléculas indique el nombre y cuántos enlaces sigma y pi presentan, ¿sí? Entonces, aquí tenemos esta estructura. Ya está aquí la columna de nombre y tenemos que indicar el total de enlaces sigma y el total de enlaces pi. Empezamos a numerar del grupo funcional, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, ¿qué vamos a decir? 4, ¿qué van a decir aquí? Hay triple enlace. Entonces, y este es el CHO de aldehído. 4 pentinal. Ya, ahí está. 4 pentinal. ¿Y cuántos enlaces sigma vamos a contar? Sabemos que todos los hidrógenos forman enlaces sigma, porque es el único orbital que tiene como un electroncito y va a formar puro simple enlace. Entonces contamos todos los hidrógenos y después entre átomos vecinos. Entonces aquí hay un hidrógeno, más 2 son 3, 5, 6. Ahora entre átomos vecinos, carbono con oxígeno está formando un enlace sigma, no se olviden. Entonces, habíamos dicho 6 hidrógenos, 7, 8, 9, 10 y 11. Ahí están los 11 enlaces sigma. ¿Cuántos enlaces pi? Aquí en el CHO, el carbono con el oxígeno está formando doble enlace, que viene a ser un enlace pi. Aquí hay 2 enlaces pi, más este enlace son 3 enlaces pi. ¿Sí? Entonces, luego tenemos este ácido que ya lo habíamos nombrado al otro lado, ácido 2,3 butadienoico, ¿sí? ¿Cuántos enlaces sigma? Veamos, 2 hidrógenos con este 3, 4. Oxígeno con carbono 1, 5, con oxígeno 1, 6, 7, 8 y 9. Ahí están 9 enlaces sigma. ¿Y cuántos enlaces pi? El grupo carbonilo del grupo carboxilo, este va 1, 2 y 3 enlaces pi, ¿sí? Veamos esta otra molécula que la habíamos visto en el anterior ejemplo. Entonces, es el isobutil, este de acá, isopropilamina, ¿ya? Entonces, ¿cuántos enlaces sigma? Contamos todos los hidrógenos primero. 3, 4, 5, 6, 7, más 3, 10, 13, 16. Ahora entre átomos vecinos, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23. Falta uno.
A ver, ¿qué me comió? Veamos. 3, 6, 9, 12. 13, 14, 15, 16, 17 los enlaces de hidrógeno. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Está bien ahora. ¿Cuántos enlaces pi? No hay ningún doble enlace, entonces 0 pi o ponen un guión, ¿ya? Cualquiera de las dos opciones. Tenemos esta otra molécula, ya habíamos dicho que es un éter que está reemplazando el hidrógeno del oxidrilo de los alcoholes por un grupo hidrocarbonado. Entonces, se puede nombrar de dos maneras, por orden alfabético, etil, isopropil, éter, o también etoxi, isopropano, según el grupo funcional a la cadena más corta hidrocarbonada y se da la terminación en oxi, etoxi, isopropano. También anótense ese nombre, ¿sí? Ahora contamos los enlaces sigma. Primero los hidrógenos, 3, 6, 9, 10, 11 y 12. Entre átomos vecinos, 12, 13, 14, 15, 16, 17 enlace sigma. ¿Cuántos enlaces pi? 0 pi. ¿Hay dudas hasta ahí? Pregunten. ¿Qué dicen? Ya, entonces pasamos. Fórmulas en química orgánica. Entonces, ¿qué tipo de fórmulas podemos utilizar para representar las estructuras? Y vamos a ver. La diversidad y la relativa complejidad del empleo de varios tipos de fórmulas para la representación correcta e inequívoca de las moléculas orgánicas. A esto se suma el hecho de que la isomería tan frecuente entre los compuestos orgánicos requiere del empleo de fórmulas más detalladas para representar sin ambigüedades un determinado compuesto orgánico. Esta situación se acentúa en los compuestos debido a que el carbono, el elemento central de estos compuestos, posee una capacidad extraordinaria para autosaturarse, pudiendo constituir largas cadenas y ciclos de carbono. Entonces, veamos los tipos de fórmulas empleadas en química orgánica. Se suelen considerar los siguientes tipos de fórmulas químicas. La fórmula empírica, que se abrevia con la F y E mayúscula, y la fórmula molecular, FM. Y las fórmulas estructurales, las semidesarrolladas, desarrolladas y espaciales, ¿sí? Que les había dicho que dejemos pendiente porque vamos a ver en estereoquímica, pero acá se las voy a dar. Fórmulas empíricas. Esta fórmula muestra el tipo de átomos que conforman un compuesto y la proporción relativa en que se encuentra en el compuesto, expresada en forma simplificada como números enteros. Se denomina a partir de la fórmula molecular. Entonces, a partir de la fórmula molecular vamos a encontrar la fórmula empírica. Si los subíndices de la fórmula molecular son divisibles por el menor de ellos, la fórmula empírica será la proporción relativa por el menor, relativa, expresada en forma simplificada como números enteros, no puede ser decimales, ¿sí? Si no fuera divisible por el menor de ellos, tanto la fórmula molecular como la empírica será la misma, como podemos observar en los siguientes ejemplos. Este es el neopentano, ¿sí? Hallo la fórmula molecular primero, que está aquí abajo, y cuento. ¿Cuántos carbonos? 5, ¿sí? Ahí están, 5 carbonos. ¿Cuántos hidrógenos? 3, 6, 9, 12. Ahí está 12. Luego analizo para hallar la fórmula molecular si los subíndices de estos dos átomos de carbono e hidrógeno son divisibles por el menor de ellos. 5 entre 5, 1, pero 12 entre 5 no es divisible.
basta que uno de los átomos no sea divisible por el menor de los subíndices de la fórmula molecular, entonces tanto la fórmula empírica como la molecular van a ser las mismas. Y aquí tenemos, ¿sí? Es lo mismo. Veamos del ciclo hexano. La fórmula molecular primero tenemos que hallarla y contamos cuántos carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carbonos. ¿Cuántos hidrógenos? En los cicloalcanos han visto que cada átomo de carbono le quedan 2 hidrógenos, porque este carbono está formando 2 enlaces, con este carbono vecino y con el de arriba. Ya está ocupando 2 electrones. Entonces le quedan 2 que va a formar enlace con los hidrógenos. 1 y 2 hidrógenos. Entonces, a cada carbono que representa estas aristas de la forma geométrica, le quedan 2 hidrógenos. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Y ahí está. Ahora, analizo si son divisibles los subíndices de estos 2 átomos por el menor de ellos. 6 entre 6, 1. 12 entre 6, 2. Y si yo no sé orgánica, no voy a saber que esta cantidad de átomos es la fórmula empírica del ciclo hexano, ¿ya? Entonces, ¿será que nos va a servir de mucho en orgánica? No, estas dos tipos de fórmula, tanto la fórmula empírica como la fórmula molecular, es de poco uso en química orgánica, precisamente porque no podemos apreciar qué tipo de enlaces estará presente en esa cantidad de átomos que está indicando, ¿sí? Eso no se olviden. Veamos la fórmula molecular. Llamada también global de un compuesto, expresa el tipo de átomos y su cantidad exacta en una molécula del compuesto, en función de su peso molecular. Veamos el ejemplo. Tenemos el ácido acético. Si ustedes escriben la estructura semidesarrollada o desarrollada, puedo yo hallar la fórmula molecular contando la cantidad de átomos que tiene la fórmula semidesarrollada y desarrollada. Y aquí está, el ácido acético debería ser el grupo carboxilo, ¿ya? Carbono unido con doble enlace con uno de los oxígenos y el oxidrilo. Y el otro carbono 2 estaría CH3. Entonces va a haber 2 carbonos, 3 hidrógenos del carbono 2 son, y del oxidrilo otro son 4, ahí está, hidrógeno 4, y del oxígeno son 2, el que está con doble enlace, y del oxidrilo, ahí está. Esta es la fórmula molecular del ácido acético o etanoico. Su nombre comercial es el ácido acético y el nombre químico es el ácido etanoico. Entonces, me dicen que halle la fórmula empírica de esto, porque se halla, dice, a partir de la fórmula molecular. Entonces, analizo si son divisibles por el menor de ellos los subíndices de los átomos que conforman el ácido acético. Entonces, 2 entre 2, 1. Ahí está arriba la fórmula empírica. 4 entre 2, 2. 2 entre 2, 1. Y esa es la fórmula empírica del ácido acético. Pero si yo no sé química, difícilmente puedo saber que tiene qué tipo de enlace, qué átomos conforman, ¿no? Porque acá está simplificado, es la fórmula relativa, ¿ya? Entonces, la otra estructura de la fórmula molecular del etanol. El etanol es CH2, oxidrilo, el carbono 1, y el carbono 2, CH3. Entonces, de ahí que sale esta cantidad de átomos en el etanol. Hay 2 carbonos, 6 hidrógenos y un solo oxígeno. Entonces, habíamos dicho, si la fórmula molecular analizamos es divisible por el menor de ellos, es 1. Esta cantidad de átomos, 2 entre 1, 2, 6 entre 1, 6. Entonces, tanto la fórmula molecular como la empírica va a ser la misma, ¿sí? Porque dividido entre 1 es lo mismo, ¿no? Entonces, tenemos el otro ejemplo de la fórmula molecular del benceno, es el anillo aromático, que va a tener 6, ahorita les muestro.
muestro. Este es el ciclohexano, ¿sí? Si aquí hubiera doble enlace, uno, aquí el segundo doble enlace y aquí el otro. Entonces, a cada carbono le quedaría 6 hidrógenos, un hidrógeno, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Por qué? Porque hay 3 dobles enlaces en el anillo, pero tiene 6 carbonos y 6 hidrógenos. Entonces, ahí está el benceno, 6 carbonos y 6 hidrógenos. Esta es la fórmula molecular. Y si me dicen que hay en la fórmula empírica, entonces analizo los dos átomos, son divisibles. ¿Cuál es el menor? Ambos son iguales, ¿no? 6 entre 6, 1. 6 entre 6, 1. Y esta sería la fórmula empírica del benceno, que si yo no sé química no me voy a dar cuenta cuál es la estructura, ¿no? Y no voy a saber qué corresponde al benceno. ¿Ya? Por eso suyupás, chicos, vayan estudiando, ¿sí? Entonces, este otro, el acetato de etilo. El acetato es un derivado de ácidos carboxílicos, los ésteres, ¿sí? Ésteres. Entonces, ¿cuál es la estructura del acetato de etilo? Entonces, tengo el carbono 1, que está unido a 2 oxígenos, el carbono 2, que está CH3, y al otro lado, en vez del hidrógeno del oxidrilo, está CH2, CH3. De ahí que salen 4 carbonos, 8 hidrógenos y 2 oxígenos, ¿sí? Esta es la fórmula molecular. Pero para hallar la fórmula empírica dice que hay que dividir por el menor de los subíndices, siempre y cuando sean sus múltiplos. 4 entre 2, de a 2, ahí está carbono 2. 8 entre 2, 4 hidrógenos, y 2 entre 2, 1. Esa es la fórmula empírica del acetato de etilo, ¿ya? Y esta es la fórmula molecular. Veo la cantidad de átomos y ni idea qué tipo de enlaces está formando, si hay doble, si hay simple, si hay triple enlace, ¿no es verdad? No me ayuda de mucho en química orgánica. En general, las fórmulas empíricas y moleculares son poco utilizadas en química orgánica, ya que no son suficientes para identificar e individualizar compuestos orgánicos en forma inequívoca, ¿sí? Entonces, ahí tienen, por esa razón no nos sirve de mucho. Vamos a ver las fórmulas estructurales de estructura. La fórmula estructural de un compuesto muestra de alguna manera la estructura de la molécula en lo referente a la distribución de los átomos y enlaces. Las fórmulas estructurales son más útiles en química orgánica, especialmente al considerar las reacciones orgánicas. Veamos entonces las fórmulas desarrolladas, o gráfica también las llaman, de un compuesto. Muestra la disposición de todos los enlaces en la molécula y la ubicación exacta de los átomos constituyentes. Veamos este ejemplo. El ácido etanoico, lo que habíamos visto en la fórmula molecular y empírica. Este es el carbono 1 unido con doble enlace al oxígeno 1 y al oxígeno del oxidrilo, ¿sí? Esto viene a ser el grupo carboxilo unido a este grupo hidrocarbonado, el metil. Entonces, contando 1, 2 es el ácido etanoico o ácido acético, su nombre comercial. Y ahí podemos apreciar el tipo de enlaces que están formando sus átomos, la cantidad, lo que hemos contado para poder hallar la fórmula molecular, y luego la empírica. El etanol, ahí está el etanol, son 2 carbonos, el cual el carbono 1 está unido al grupo oxidrilo, que representa a los alcoholes, ¿sí? Y ahí podemos contar la cantidad de átomos que contiene esa estructura, hallando la fórmula molecular y luego la empírica. Y este es el aldehído más pequeñito, el metanal, donde el grupo carbonilo está unido a un hidrógeno y esta vez, como es el más pequeñito, a otro hidrógeno, pero debería venir acá, si es más larga la cadena, el grupo hidrocarbonado R. Pero como es el más pequeñito, el metanal, así se olvidan, chicos.
Entonces, en los aldehídos, el carbonilo está unido a un hidrógeno y a una cadena hidrocarbonada. Pero si no hay más cadena hidrocarbonada y es el más pequeñito, es el metanal a otro hidrógeno, no se olviden. Y luego estos que derivan de los alcoholes, en donde el oxidrilo, fíjense, el oxígeno unido al hidrógeno, este oxidrilo, en vez del hidrógeno del oxidrilo se tiene unido un grupo hidrocarbonado. Y así, por eso decimos derivados de alcoholes son los éteres. Y como tenemos dos grupos hidrocarbonados pequeños, metil-metil, por eso decimos dimetil-éter. O también el otro nombre que se une el grupo funcional a la cadena más corta y se da la terminación oxi, metoximetano. Ya también, anótense ese otro nombre. Ya está, metoximetano. La fórmula desarrollada en general es el tipo de fórmula más descriptiva y detallada y suele ser suficiente para identificar e individualizar compuestos orgánicos. Sin embargo, en muchos casos puede ser muy larga y engorrosa su estructura. Imagínense que nos digan que representemos el RN o el ADN, que son varios grupos, ¿no? Largos. Entonces, varios grupos aminos. Entonces, nosotros nos faltaría papel para representar esas estructuras. De ahí que no usamos mucho las fórmulas desarrolladas. Lo más frecuente que se utiliza en orgánica son las fórmulas semidesarrolladas, ¿ya? Entonces, vamos a ver las fórmulas semidesarrolladas o condensadas también se les dice. De un compuesto muestra su estructura reuniendo a los átomos constituyentes en grupos pequeños, cuya distribución sea fácil de entender en forma inequívoca. En este tipo de fórmulas se suele agrupar a los átomos en grupos hidrocarbonados y grupos funcionales y no requiere mostrar todos los enlaces. Generalmente se muestran solo los enlaces múltiples, doble y triple enlace, ¿no? Y los simples en sentido vertical, o sea que las ramificaciones. Este tipo de fórmulas es uno de los más empleados en química orgánica, en especial para mostrar estructuras grandes o complicadas y para describir reacciones. No se olviden eso. Eso que está con negrita les está resaltando, ¿ya? Que solo se deben mostrar los múltiples enlaces y las ramificaciones, ¿sí? Y aquí tenemos ejemplos. Ácido etanoico, que va a ser el terc-butanol, que a través del carbono terciario está unido al grupo funcional, por eso se dice terc-butanol. Y este otro, que es derivado de los alcoholes, dimetil-éter. Y aquí que hay doble enlace, 2-buteno. Y aquí tenemos el metilciclohexano. Y este es el benceno. Y este es la acetona más pequeñita, la propanona, en donde el carbono del medio está unido al oxígeno con doble enlace, el grupo carbonilo, y para diferenciarse de los aldehídos tenemos dos grupos hidrocarbonados unidos al grupo carbonilo y esas son las cetonas. Esta es la acetona más pequeñita, la propanona. Luego tenemos este otro, que en vez del oxidrilo del grupo carboxilo está el grupo amino, en donde cuando está reemplazando al oxidrilo del ácido carboxílico, se va a llamar amida. Entonces, como son dos carbonos, 1, 2, es la etanamida, es una amida sencilla. Y luego tenemos aquí, con triple enlace, el cianuro de metilo. Este es el grupo ciano, cianuro de metilo. O también podemos decir etanonitrilo. 1, 2, etanonitrilo, ¿ya? Entonces, el nitrometano, donde el nitrógeno está unido a dos oxígenos formando el enlace.
y aquí tiene carga. Si el nitrógeno, habíamos dicho, está formando 4 enlaces, va a tener carga positiva. Y aquí este oxígeno está con carga negativa. ¿Qué quiere decir? Que el nitrógeno es el que está poniendo este par de electrones formando el enlace, y este oxígeno conserva sus 6 electrones en el último nivel. Y con este electrón que le presta el nitrógeno está con exceso, ¿no? Por eso tiene carga negativa. Entonces, para saber si ustedes saben escribir la estructura, yo puedo ponerle el nombre, escriba el nitrometano y determíneme la carga formal de esta estructura. Entonces, ya ustedes están viendo la distribución del nitrógeno y de los oxígenos. Aquí va a tener 4 electrones libres y acá va a tener 6, y porque tiene este que le está prestando el nitrógeno, es coordinado dativo, ¿ya? Y va a tener carga negativa. A simple vista, ya de lo que voy aprendiendo, ya puedo ver cuál átomo va a tener la carga positiva y cuál la negativa, pero tengo que demostrar, ¿ya? Para que me la crea el profe, ¿ya? Entonces, y ahí ya ustedes ven que tiene carga positiva y negativa. ¿Por qué? Ya les estoy explicando, porque hay un enlace coordinado dativo, o también les puedo dar el nombre y decirles qué tipo de enlaces están presentes en esta estructura, y les doy el nombre. Entonces ahí ustedes tienen que decir enlace covalente normal simple, enlace covalente doble y enlace covalente coordinado dativo. Esas 3 uniones están fuertes, están presentes en esta molécula. ¿Y qué tipo de enlaces débiles estarán presentes? Fuerza de Van der Waals y ¿qué más? Y dipolo-dipolo, ¿no? Bueno, veamos esta otra estructura que es un éster donde el hidrógeno del oxidrilo del grupo carboxilo está siendo reemplazado por un grupo hidrocarbonado. Entonces, ahí se numera de donde está el grupo funcional, 1, 2 hacia la izquierda, y tenemos etanoato, y se utiliza el prefijo de metilo. Ahí está, el etanoato de metilo. Hasta ahí no hay problema. Fíjense, aquí, hasta aquí hemos quedado con el B1 y B2. Ustedes son A1, A2, ¿sí? Fórmulas espaciales. Las fórmulas espaciales muestran de alguna manera la estructura tridimensional real del compuesto, considerando la hibridación y geometría de los átomos, así como los ángulos de enlace, ¿ya? Entonces, ¿dónde vamos a utilizar este tipo de fórmulas? Cuando veamos estereoquímica. Se conocen varios tipos de fórmulas espaciales. En perspectiva, en proyección. ¿Quiénes son en proyección? De Fisher, de Newman y de Howard, etc. ¿Ya? Las más utilizadas son esas 3 que vamos a utilizar nosotros. Pero más todavía es Fisher y Newman. Howard no tanto, porque eso ven en bioquímica de los azúcares cíclicos, ¿ya? Entonces, estas fórmulas se emplean en casos especiales para detallar la estereoquímica de una molécula, para ilustrar ciertas reacciones o para diferenciar isómeros. Y vamos a ver entonces esta fórmula en perspectiva. Esto que usan los arquitectos, dicen, vista en perspectiva, y van indicando, ¿no? Y aquí de este átomo de carbono tenemos el enlace hacia arriba con el oxidrilo, hacia el costado con el etil, hacia adelante saliendo del plano de escritura, que está como triángulo negrito, ya está unido a un metil, y hacia atrás representa esto con línea discontinua, está hacia atrás de este carbono, está el hidrógeno. En total están los 4 enlaces, ¿sí? Entonces, ¿de dónde van a empezar a numerar? ¿Qué se va a llamar? ¿Ya? Entonces, va a ser, analizamos de este carbono, los 4 sustituyentes son diferentes, ¿sí? Luego tenemos que ver por qué lleva esta R,
¿Ya? Entonces, si contamos de aquí 1, 2, 3, 4, en el carbono 2 está el oxidrilo y va a ser el 2-butanol. Ahora, dice el sentido de giro, hay que analizar si gira en el sentido de las manecillas del reloj. Aquí está el de mayor prioridad, que es el oxígeno con su número atómico de 8. Luego sigue entre estos dos carbono-carbono, pero quienes acompañan, este viene a ser el de segunda prioridad, tercera prioridad, y al de menor no se lo tome en cuenta porque está atrás entre estos tres. Entonces está en el sentido de las manecillas del reloj, por eso dice 2R-butanol. Ya, pero eso no se complica en la vida, vamos a ver cuando estemos viendo estereoquímica. Y esta fórmula en proyección de Newman, que utiliza bolas y varillas. El carbono 2, que es este de aquí, es esta esferita blanca que se ve ahí. Este es el carbono 1, carbono 2, carbono 3 y carbono 4. Entonces, el átomo quiral es el que está representado ahí, el carbono 2, y está ahí el oxidrilo. Igual, no se lo ve al hidrógeno que está atrás de esta esfera. Si se fijan, 1, 2, 3 y atrás está el hidrógeno, los 4 enlaces, ¿sí? Entonces, si vemos el sentido de giro de acuerdo a las prioridades, va a ser en este sentido. Por eso, ya, este nos sirve para cuando hay un átomo quiral, que es aquel que tiene sus 4 sustituyentes diferentes, pero el de Fischer nos sirve para aquella molécula que tiene más de un centro quiral, no solamente uno, ¿sí? Entonces, esta es la misma estructura, pero utilizando la representación en proyección de Newman. Y vamos a verla en proyección también de Fischer, utilizando los dos ejes de coordenadas. Carbono 1, carbono 2, 3 y 4. La intersección de los dos ejes es donde está el átomo quiral. ¿Ya? En este caso, el carbono 2, que tiene sus 4 sustituyentes diferentes. ¿Sí? Y esta es la representación de Howard, fórmula en proyección de Howard, y ahí está donde les decía que se utiliza para los azúcares cíclicos. ¿Ya? Entonces representan en forma de anillo los azúcares. Ahí es donde van a utilizar ustedes cuando estén llevando bioquímica. ¿Ya? Se usa más ahí. Nosotros solamente esta fórmula en perspectiva y en proyección de Newman y de Fischer, nada más, ¿ya? Grupos hidrocarbonados. Un compuesto orgánico puede ser representado en forma genérica de la siguiente manera. R representa a la cadena hidrocarbonada y Y al grupo funcional, donde R representa el grupo hidrocarbonado y Y al grupo funcional. Se considera que una molécula orgánica consta de uno o más grupos hidrocarbonados y uno o más grupos funcionales, los que se encuentran enlazados, usualmente a través de enlaces covalentes. De tal manera que ni el grupo hidrocarbonado, ni R ni Y tienen existencia independiente. No son especies químicas, sino que constituyen un sistema para representar y nombrar compuestos orgánicos. Un grupo hidrocarbonado consiste en una agrupación de átomos integrados solo por carbono e hidrógeno. No se olviden. Al decir hidro, piensan que hay oxígeno, ¿ya? Entonces son carbono e hidrógeno. Hipotéticamente, un grupo hidrocarbonado proviene de un hidrocarburo por sustitución de uno o más átomos de hidrógeno. Los grupos hidrocarbonados más sencillos y de uso más frecuente son estos que ya han debido ver ustedes en su YUPAC. Entonces, cuando se tiene pendiente un enlace del carbono, ya tenemos el metilo. Es un radical metilo, está pendiente un orbital sin formar enlace, que deriva del metano. El etilo, que deriva del... Este es el etilo pendiente un orbital sin formar enlace que deriva del etano. Luego tenemos el N, minúscula quiere decir normal, el N-propilo. Tenemos
un carbono está pendiente un orbital sin formar enlace, y aquí aparece el isopropilo. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos ramificado un metil del penúltimo carbono de la cadenita principal, 1, 2, y el carbono 1 viene a ser el penúltimo carbono, el cual tiene pendiente un orbital con un electrón sin formar enlace. De ahí es el radical isopropilo, que deriva del N-propano. Cadena normal significa N minúscula, y ahí está el N-propano. Vámonos entonces a este otro. N-butilo, una cadena normal en que su carbón del extremo está pendiente su orbital con un electrón sin formar enlace. N-butilo. Luego tenemos el sec-butilo, cuando el carbono 2 tiene pendiente un orbital con un electrón sin formar enlace. Luego está el isobutilo, que está ahí pendiente su orbital con un electroncito, y se empieza a numerar de este carbono 1, 2, 3, y el cuarto está en posición iso del penúltimo carbono de esta cadena pequeña de 3, ¿sí? Por eso se llama isobutilo. Tenemos el terc-butilo, cuando el carbono del centro está pendiente un orbital con un electrón sin formar enlace, el radical terc-butilo, el cual está unido a 3 metilos, ¿sí? Por eso es terc-butilo. Entonces, estos de 4 átomos de carbono que derivan de ¿dónde? Del N-butano, cadena normal, el N-butano. N minúscula, no se olviden, significa cadena normal. No vayan a decir que es nitrógeno, el nitrógeno debería ser representado con mayúscula, ¿sí? Veamos ahora el N-pentilo. 1, 2, 3, 4, 5, está pendiente del carbono 1 un orbital sin formar enlace con un electrón. El isopentilo, igual, 1, 2, 3, 4, y el quinto está en posición iso. Sec-pentilo, el carbono 2, 1, 2, 3, 4, 5, está pendiente un orbital sin formar enlace, por eso es sec del carbono secundario, sec-pentilo. El terc-pentilo, ahí está el carbono terciario, 1, 2, 3, 4, 5 carbono, pero el carbono de aquí del medio está pendiente un orbital con un electrón, por eso es el terc-pentilo. Luego tenemos el neopentilo de 5 carbono, y por este extremo de este carbono está pendiente un orbital sin formar enlace. Y todos estos derivan del N-pentano que está aquí, ¿sí? Entonces, esto les ayuda para facilitar nombrar las ramificaciones en una estructura, ¿ya? En general, una cadena hidrocarbonada que lleve la agrupación, esta agrupación iso, se considera como grupo iso, y existen iso desde 3 átomos de carbono hasta el infinito. Se considera iso cuando hay un metil ramificado del penúltimo carbono de la cadena principal o subcadena. Otros grupos hidrocarbonados llevan nombres derivados de nombres comunes, como tenemos acá el vinilo, ¿ya? Que deriva del vino, por primera vez fue encontrado en el vino, y de ahí el nombre de vinilo, y que deriva del vino. Alilo, tenemos este otro grupo, fíjense bien, que fue encontrado por primera vez en el ajo, de ahí el nombre en latín de alilo, ¿ya? Y fenilo, el nombre antiguo que tenía el benceno de feno, y de ahí viene el nombre de fenilo. Está pendiente de este carbono un orbital con un electrón. De feno, nombre antiguo del benceno. Y luego tenemos uno naptilo, que aquí está pendiente este enlace, este es el naptaleno, ¿ya? Y ahí está pendiente su enlace 1-naptilo, y también tenemos el 2-naptilo aquí del carbono 2, que deriva del naptaleno. Con frecuencia se denominan grupos alquilo a los grupos hidrocarbonados alifáticos,
provenientes de hidrocarburos saturados, y grupos arilo a los grupos aromáticos o bencenoides, que derivan del benceno, del anillo aromático. Y vamos a ver los radicales. El carbono no puede formar compuestos estables con más de 4 enlaces covalentes, ya que solo dispone de 4 orbitales enlazantes. ¿Y cuáles son esos? Un orbital S y 3 orbitales P. Existen especies químicas en que el carbono presenta menos de 4 enlaces covalentes. Los radicales o radicales libres son especies químicas donde el carbono presenta 3 orbitales enlazantes, cada uno con un par de electrones, y un orbital con un electrón sin aparear, sin formar enlace, lo que estábamos viendo anteriormente de los iso, seg y ter, ¿sí? Entonces, aquí tenemos el radical metilo, en donde está formando 3 enlaces simples con los 3 hidrógenos y tiene un orbital con un electroncito, no está cumpliendo la regla del octeto. 2, 4, 6, 7 nomás, ¿no? Entonces ahí está su orbital con un electrón sin formar enlace. Por eso se llama radical metilo. Radical isopropilo, este carbono está formando 3 enlaces, 1, 2, 3, y le queda un electrón sin aparearse, por eso es el radical isopropilo. Y el radical terc-butilo, el carbono terciario, está con un electrón en un orbital y los otros están haciendo apareados con los metil que están unidos a él, ¿sí? Entonces, esos son los radicales. Los radicales pueden ser producidos experimentalmente y tener existencia real, pero suelen ser muy inestables y reactivos, ya que el carbono tiende a completar su octeto. Por eso su existencia es corta y transitoria, siendo con frecuencia intermediarios de reacción. Existen radicales más estables y con existencia más prolongada, como es el caso del radical trifenilmetilo. Esta es la fórmula molecular que ustedes ahorita no se dan cuenta, ¿ya? La geometría e hibridación de los radicales no está definitivamente establecida, pudiendo ser tetraédrica con hibridación sp3 o trigonal plana con hibridación sp2, según los sustituyentes unidos al átomo de carbono. Entonces va a ser hibridación sp3 cuando tenemos al carbono formando 3 enlaces y con un orbital con un electroncito, ¿sí? Ahí están los 4 orbitales, 3 formando enlace y 1 sin formar enlace. O también dice que puede ser sp2, donde el carbono está sufriendo hibridación sp2, formando 3 enlaces sigma y un orbital PY con un electrón sin formar enlace. Entonces ahí tenemos la hibridación sp2. Puede ser de cualquiera de las dos, no se olviden eso. Los radicales son especies químicas neutras con carga formal igual a 0. ¿Ya? Si ustedes sacan la carga formal de esa estructura, van a ver que les va a dar 0. Se han descrito los llamados radicales carbonados, sin embargo, existen también los radicales no carbonados, en que el electrón sin aparear está sobre un átomo diferente del carbono, como puede ser oxígeno, nitrógeno o halógeno. Por ejemplo, el radical metoxilo, ya aquí está, en donde el oxígeno es el que tiene el orbital sin aparear. El radical NN mayúscula difenil N' picril hidracilo. ¿Ya? Y ahí está su fórmula molecular que no les dice nada, pero ahorita vamos a mostrarles. Entonces, este es el radical trifenilmetilo. 3 grupos aromáticos que están unidos al carbono y tiene su orbital con un electrón. Por eso dice trifenilmetilo. Luego tenemos el radical neopentilo. Aquí he exagerado el enlace aquí con entre estos carbonos, porque si lo ponía cerca me iba a interferir aquí con los hidrógenos, ¿sí? Entonces ahí está el orbital con un electroncito sin formar enlaces, ¿sí? Por eso se llama radical neopentilo. Luego tenemos el radical metilo. 3 enlaces con los hidrógenos y un orbital sin
formar enlace con su electrón, radical metilo. Y el radical metoxilo, en donde está formando este carbón 3 enlaces con los hidrógenos, uno con el oxígeno, y el oxígeno, acuérdense que puede formar 2 enlaces covalentes y tiene 2 pares de electrones libres, ¿no? Y aquí el radical viene a ser el oxígeno, por eso dice radical metoxilo. Y el radical que mencionáb'amos, el radical NN, ahí se está uniendo al nitrógeno, NN difenil, los dos fenil, N', que es este segundo nitrógeno, picril, este es el picril, y los dos nitrógenos es el hidracilo, ¿sí? Entonces, este nitrógeno es el que no está formando enlace, ahí está su electroncito sin formar enlace, y por eso él es el radical, ¿sí? Ahí tienen 1, 2, 3, 4, y este puntito de aquí abajo es el electrón que está sin aparearse. El de arriba son los 2 electrones libres que tiene el nitrógeno. Y ese punto negro grande, rayita negra, es el segundo nitrógeno, nitrógeno prima, ¿ya? Y estos dos son este de aquí. Por eso se dice radical NN difenil. Es como cuando tenemos la cadena principal y decimos de ese carbono que está ramificado 2 fenil. Entonces, en vez de decir 2,2 difenil, acá estamos diciendo dónde se están uniendo. N mayúscula, N mayúscula, difenil, ¿sí? Asimismo, existen también birradicales con 2 electrones no apareados, por ejemplo, el carbono que se da en forma de triplete, donde los electrones sin aparear están en diferentes orbitales, y la forma de singlete, ¿ya? Donde los electrones sin aparear están en un solo orbital. Otros ejemplos, el dibromocarbeno, ahí tienen, y que va a ser ¿qué forma? Singlete o triplete. ¿Qué va a ser? Singlete, ¿no? Y el diclorocarbeno también en forma de singlete, donde los electrones sin aparear están en un solo orbital. Aquí tenemos entonces, este está en forma de triplete, diferentes orbitales, singlete en un solo orbital los 2 electrones, y el diclorocarbeno, que está ¿en qué forma? Triplete, singlete. Les puedo preguntar en el examen qué formas son, triplete o singlete, tienen que indicar ustedes, ¿sí? Y tenemos los iones. Entonces, son especies químicas cargadas debido a un exceso o defecto de electrones. En los iones carbonados, la carga eléctrica existente se localiza sobre un átomo de carbono, el cual presenta solo 3 enlaces covalentes y un orbital no enlazante que se encuentra vacío. Si se encuentra vacío, va a ser carga positiva, o lleno con un par de electrones, va a ser carga negativa. En general, los iones carbonados son especies químicas poco estables y difíciles de aislar, siendo a menudo intermediarios de reacción. Entonces son fugaces, a veces no se los puede aislar para saber si tienen carga positiva o negativa, pero actúan como intermediarios de reacción. Según la carga existente, los iones carbonados pueden ser iones carbonio o carbocationes y carbaniones, ¿sí? Iones carbonio o carbocationes son especies químicas con carga positiva por presentar defecto de electrones, que le falta electrón, ¿sí? Posee un carbono con 3 enlaces covalentes y un orbital no enlazante vacío. Ejemplo, ion carbonio o cation metilo, ahí está. 3 enlaces está formando y le falta un electrón en un orbital, por eso tiene carga positiva. Ion trimetil carbonio o cation terc-butilo. Ahí está también los 3 metil que están unidos a este carbono, que le falta un electrón y tiene carga positiva. En los iones carbonio, el carbono catiónico presenta hibridación sp2 con geometría trigonal plana. Entonces, vamos a ver.
Carbaniones. Son especies químicas con carga negativa debido a un exceso de electrones. Posee un carbono con 3 enlaces covalentes y un orbital no enlazante lleno con un par de electrones. Por ejemplo, carbanión o anión metilo. ¿Ya? Entonces aquí está formando 3 enlaces con 3 hidrógenos y 2 electrones libres. 3 más 2, 5, por eso lleva carga negativa. Anión terc-butilo. 3 metil que están unidos a este carbono y le quedan 2 pares de electrones ahí sin formar enlace. Tiene con esos 5, por eso tiene carga negativa. En los carbaniones, el carbono aniónico presenta hibridación sp3 con geometría tetraédrica. Entonces, estos son los cationes formando 3 enlaces y un orbital vacío, PY vacío, va a ser hibridación sp2. Y en los carbaniones tienen hibridación sp3, se está formando 3 enlaces y en un orbital tiene 2 electrones que no libre, ¿ya? Con eso son 5, por eso tiene carga negativa. Entonces, acuérdense, las hibridaciones, se les puede preguntar qué hibridación presentan los carbocationes, sp2, y los carbaniones, sp3, ¿sí? Se les puede preguntar. Y aquí tenemos ejemplos. Anión terc-butilo está formando 3 enlaces con los 3 metil y tiene 2 electrones libres, por eso son 5 electrones en total y tiene carga negativa. Por eso decimos anión terc-butilo. Y este catión metilo o ion carbonio también se le dice. Ahí le falta un electrón, por eso tiene carga positiva. Como tarea van a escribir las estructuras químicas de los siguientes iones. La palabra iones abarca tanto a cationes como a aniones, ¿ya? Y ahí dice catión isopropilo, catión terc-pentilo, catión sec-butilo y anión neopentilo, anión isoexilo y anión sec-pentilo. Ahí tienen esos ejemplos que espero que los hagan, sáquense fotito para que ustedes escriban. Y yo voy a sacar a la pizarra el día que estemos presencial. ¿Sí? ¿Se sacaron fotitos? Pasamos. Bueno, les tomaré asistencia porque es de 2 menos cuarto a 3 y cuarto, ¿no es verdad? Vamos a ver qué subtítulo tenemos ahí. Grupos funcionales, ¿ya? Entonces, anótense, vamos a quedar en grupos funcionales. Y les voy a llamar lista para anotar, ¿ya? Entonces, quedamos aquí, grupos funcionales. Ahora es 25, 03, 25. Y ustedes son A1 y A2. Bueno, vamos a hacer lista. Van a prender su cámara, llamo y se retiran, ¿ya? Germán, ¿me lo imprimiste la lista? ¿Por qué?